Integrantes: Mejía Gómez Melanie, Cerezo Bajaña Alison y Macías Torres Leonel. Nuestro tema es la literatura como expresión de la belleza en la educación literaria. Primero debemos saber qué es la educación literaria. La educación literaria es la vertiente más significativa de la didáctica de la literatura, pues se centra en la interacción del mundo del lector con el de la obra literaria. Esta da un protagonismo al aprendizaje autónomo y se convierte en la enseñanza de mediación de aquel. Dicho aprendizaje se alimenta en modo holístico, que es uno interactivo, de las prácticas lectoescrituras que combinan interpretación y creación. La educación literaria es el modelo didáctico vigente de enseñanza de la literatura, pues esta se fundamenta en la práctica pedagógica ahondando en el concepto de la educación literaria, pues esto nos permite ubicar términos muy utilizados como animación a la lectura, plan lector o la biblioteca de aula, entre otros. Pues que conocer del pasado ayuda a entender el presente, reseñamos brevemente cómo se entendía la enseñanza de la literatura en los modelos que se han sucedido a lo largo de las historias. Esto nos proporciona un recurso con un gran potencial en el aula, ya que ofrece al estudiante un exponente con el que pueda desarrollar tanto su competencia lingüística y la pragmática discursiva cultural. La belleza literaria se relaciona con el objetivo, con el subjetivo, es decir, para determinar si es bello o no. Determinada obra literaria interviene la subjetividad de cada uno. Para ello se necesitan varias técnicas, entre ellas la reconstrucción, la reducción, la expansión y sustitución del emparejamiento, cambio, formato, selección de jerarquización, comparación y contraste en su análisis. El término educación literaria viene sustituyéndose desde hace algún tiempo. Este término tradicional nos enseña de la literatura, que consiste en hacer a un alumnado lectores competentes de obras literarias, que para lograr esta meta principal es necesario que el alumnado descubra la lectura como una experiencia satisfactoria, de una respuesta afectiva, positiva hacia el texto, reconozcan el texto, vivencias propias, se identifique con los personajes y sepa interpretar el sentido del texto. Entre ellos también que conozca los elementos literarios. Difícilmente alguien que no experimenta el placer de la lectura desarrolla una competencia literaria satisfactoria. La meta final de la educación literaria será que el alumnado adquiera dicha competencia literaria. Entre ellos vamos a dividirlos en varios grupos, que serían los conocimientos lingüísticos, los conocimientos pragmáticos. Esto nos ayudan a identificar indicios, claves, estímulos. Los conocimientos metatextuales, que nos ayudan a reconocer las tipologías textuales. Y los conocimientos estratégicos de comprensión e interpretación, que esos son para la traducción y la adaptación de un texto. La educación literaria también se vincula directamente con la puesta en marcha de una competencia literaria, lo que implica que el alumno consiga y desarrolle una serie de habilidades: comprensión lectora, adquisición de hábitos de lectura, capacidades para analizar e interpretar los textos y disposición afectiva que hace que disfrute las obras literarias y las estructuras de textos producidos con la intención literaria. Lo que está claro es que en la belleza literaria entran en juego el lenguaje y el pensamiento. La belleza literaria es esencial en la literatura porque tiene la capacidad que tiene el escrito de gustar al lector y que se haga agradable o ameno a que esté leyendo. A decir verdad, las obras que poseen cualidades estéticas son más seductoras para un lector en plural. Es decir, un lector variado que no solo se conforma con un solo género. Un lector valorativo y que no juzga al libro por su portada ni por la extensión de sus páginas. La belleza literaria, por su parte, traspasa la simple narración, tanto que no puede
prescindir del empleo de figuras retóricas y el ritmo que se genera en cada párrafo. De modo que un texto es literario en la medida que es riguroso con lo que dice, no con lo que dice, sino cómo lo dice. En competencias básicas tenemos que la lectura e interpretación de textos literarios requieren una competencia específica para cuyo desarrollo. El currícula selecciona los contenidos que agrupa el bloque 3 de educación literaria. La educación literaria se concibe como una aproximación a la literatura desde sus perspectivas más sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, la práctica de juegos retóricos o la escucha de textos propios. De la literatura oral deben contribuir al desarrollo de la competencia literaria, como integrante de la competencia comunicativa y como un acercamiento a la expresión artística y al valor primordial de las obras literarias. La literatura posee características propias y convenciones específicas que se deben conocer para el lector, para que el lector pueda crear el contexto adecuado. En esta etapa, el currículo que se centra en favorecer experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos literarios. Se acerca a los niños a la representación e interpretación simbólica, tanto la experiencia interior como la colectiva, para crear un hábito lector. Los contenidos de este bloque se refieren por una parte al conocimiento de las convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía y la narración, y por otra a la aplicación de informaciones acerca del contexto lingüístico, histórico y cultural en el que las obras literarias se han producido. En la medida en que estos datos sean significativos para la interpretación del texto y de acuerdo con las expectativas de un lector en la etapa escolar. Como objetivo tenemos la enseñanza de la lengua castellana y la literatura que en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de capacidades tales como utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. También comprender textos literarios de géneros diversos, adecuados en cuanto a temática y complejidad, e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. ¿Cuál es la metodología que se utiliza en la educación literaria? Centrada en la actividad y participación de los estudiantes, que favorece el pensamiento racional y crítico. También el trabajo individual y cooperativo del alumnado, que conlleva a la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Teniendo en cuenta el placer estético, es un elemento de la estética literaria, entendida como aquella que emociona los sentidos y la mente del receptor ante la obra literaria. La belleza literaria, por su parte, traspasa la simple narración en tanto que no puede prescindir el empleo de figuras retóricas y el ritmo que genera en cada párrafo. La literatura es el arte de escribir y leer a través de cada ser humano, donde narra todo lo que acontece de forma real o imaginaria. De esta forma, crea diferentes mundos como lo que es la ciencia ficción, la fantasía, el realismo, lo onórico y lo maravilloso. Por nombrar solo algunas formas de narración, es importante decir también que dentro de estos mundos, la literatura cumple una función dentro de la sociedad. Hay varios enfoques de estética literaria, como tanto sujetos como respectiva subjetividad, que como ya dije, esto se explica en las múltiples conmociones, como la risa, lo que es el llanto ante la obra literaria.